Buenas noches, mi nombre es Amy González. En esta ocasión le voy a hablar un poco sobre la primera pregunta, que dice, con ocasión de la pandemia global, los gobiernos han hecho esfuerzos para cambiar las actividades o comportamientos de la población, pero no toda la población se comporta de acuerdo con las normas sociales. La mayor parte del tiempo explica por qué algunos lo hacen y otros no. Bueno, como respuesta a esta pregunta, referente al COVID-19, sabemos claramente la cantidad de cambios que han surgido mundialmente. Cada gobierno ha implementado una serie de reglas, leyes, decretos e incluso han tenido en muchos lugares que usar la fuerza pública para que puedan ser atacadas y cumplidas. En muchos de los casos no han podido tener un control total de la población, ya que muchas de estas personas por algún motivo no han cumplido con los decretos, con esos decretos designados para el aislamiento, empezando desde el mes de marzo por los diferentes presidentes del mundo. Bueno, un gran número de personas viven del diario vivir, de lo que producen diario en las calles, avenidas, barrios, entre otros, rebuscando y vendiendo artículos comerciales, dulces, comida, artículos de aseo y entre otras actividades que realizan para la búsqueda de su sustento diario, por lo que se les ha sido muy difícil y en algunos casos imposible guardar como tal ese aislamiento preventivo y tener los cuidados que requiere esta pandemia, ya que no cuentan con grandes ayudas del gobierno. Estas familias se ven obligadas a salir a luchar diariamente, no solo en Colombia, sino en todas las partes del mundo. La pobreza, la necesidad han empeorado mundialmente. Otro de los ámbitos afectados ha sido el desempleo. Innumerables de personas se han visto afectadas, desempleadas, ya que muchos de los dueños de comercio se han visto obligados a cerrar sus negocios. Sin duda alguna, esta pandemia ha afectado gran parte de los recursos de diferentes países. Ha sido un caos mundial en todos los ámbitos. La salud mental es otra de los cambios más afectados, como la depresión, la ansiedad, son los trastornos más recurrentes durante estos meses de pandemia. Se sabe que no ha sido nada fácil mantener la calma frente a todo lo que está pasando. Sin duda alguna, alguno de nosotros levantarnos de esto será un reto bastante grande. Pero concluyamos diciendo que algunos cumplen con su aislamiento preventivo con responsabilidad. Otro gran número se ven obligados a salir a buscar su sustento diario y otros no atacan las leyes. Incluso hay grupos los cuales todavía no creen en la existencia del virus y están en las calles en rumbas y sin protección, atentando con su vida y la de los demás. Esta situación es de conciencia, de pertenencia con uno mismo y con los demás, coherencia, responsabilidad, cualidades que hacen falta en un sinnúmero de personas. Tomemos conciencia y cuidémonos los unos a los otros y ayudemos recíprocamente. Como lo dije anteriormente, la población se ha visto obligada a transformar sus vidas mediante las nuevas normas introducidas en todo el mundo para tratar de frenar la pandemia COVID-19. Sin embargo, una de las realidades sobre el ser humano que la pandemia ha sacado a recluir es el hecho de que siempre existan personas empeñadas en no seguir las reglas. Infringir las normas no es un fenómeno ni mucho menos, pero los expertos que estudian el comportamiento humano aseguran que en la pandemia del coronavirus este se estaría agravando por factores culturales, demográficos y psicológicos. Algunos de los motivos de no cumplir las normas sociales en la pandemia pueden ser la toma de decisiones irracionales que se adaptan justo a la situación actual, el exceso de crianza, el individualismo, el autocontrol, la pobreza, la necesidad de empleo, la toma de decisiones generando por la frecuente saturación de información. Por otra parte, también están las emociones, los cuales son motivos de cumplir las normas sociales en la pandemia. El cumplimiento de las medidas de prevención se halla estrechamente relacionado con la creencia de que resultan eficaces y protegen la salud, la disposición, el autocuidado y un sinnúmero más de motivos. Bueno, estas son una de las tantas respuestas que podría haber para esta pregunta, porque algunos lo hacen y otros no. Buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Mi nombre es Andrea Arcón. Voy a hablarles acerca de cuáles han sido esos factores determinantes
de la conformidad durante esta pandemia. Y también voy a hablarles en qué medida se han presentado estos factores determinantes. Bueno, vamos a tener en cuenta primeramente que se han tomado acciones tempranas, se han implementado medidas de salud pública integrales, como la identificación rápida de casos, las pruebas y el aislamiento rápido de los casos. También se ha presentado un rastreo completo y la cuarentena total. Los países y regiones subnacionales han contenido un poco el brote de COVID-19. Los países que han podido reducir la transmisión y controlar el brote han mantenido la capacidad para ofrecer atención clínica y minimizar la mortalidad secundaria debida a otras causas mediante la prestación de los servicios sanitarios esenciales de una forma continua y en condiciones muy seguras. En muchos países en lo que la transmisión comunitaria ha generado un gran crecimiento alto, se ha introducido esas medidas generalizadas de como lo son el distanciamiento físico a nivel de la población y también restricciones de movimiento que a menudo se denominan confinamiento y aislamiento para poder frenar así la transmisión excesiva de COVID-19 al limitar el contacto entre personas. Sin embargo, también estas medidas que he mencionado pueden tener un profundo impacto negativo en muchas de las personas, comunidades y sociedades, al detener casi por completo la vida social y económica de estas. Dichas medidas que dije afectan de forma significativa, de forma desproporcionada a muchos grupos desfavorecidos, incluidas esas personas en, digamos, situaciones de pobreza, personas migrantes, desplazados, internos y refugiados, quienes con frecuencia viven en condiciones de hacinamiento, con pocos recursos, dependen del trabajo diario para vivir, de lo que trabajan diario, de lo que producen diario. Otras de las determinaciones que también se han implementado es el uso continuo de tapabocas, el lavado correcto y con frecuencia de manos, las no aglomeraciones en servicios públicos, centros comerciales, trabajo en casa, estudios en casa y los protocolos que se han mantenido al momento de salir a cualquier lugar público o privado. Todo esto junto se ha mantenido durante toda esta pandemia. Hemos venido abriendo gradualmente algunos sectores, pero todavía siguen teniendo medidas de seguridad referente a todo esto que se está viviendo con esta pandemia. Hola, mi nombre es Carla de la Cruz y hoy vengo a hablarles de unos conceptos muy importantes. El primero de ellos es el adoctrinamiento intenso. Vemos como adoctrinamiento intenso al proceso a través del cual los individuos se vuelven miembros de grupos externos y llegan a acoplarse a las creencias y reglas de los grupos de una manera totalmente incuestionable y altamente comprometida. Un claro ejemplo de esto relacionado con la pandemia es la adaptación a las que se han sometido nuestras empresas para su reapertura, como los cambios en los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno, como las estaciones de lavado de manos y desinfección, como los usos de tapabocas obligatorio y en algunos casos de caretas protectoras. Número 2. Cohesión.
En la psicología social, la cohesión se describe como los procesos que hacen que los miembros de un grupo permanezcan unidos. Un claro ejemplo de esto en la pandemia que estamos viviendo son los patrones que hemos tomado de comunicación, que se han utilizado como las clases virtuales, los grupos de conexión, las videollamadas grupales, las conferencias virtuales, etc. 3. Condescendencia. Vemos como condescendencia a la actitud que pueden tomar los individuos para adaptarse o acondicionarse al gusto, las preferencias o voluntad de las otras personas. Un ejemplo de esto es que los ciudadanos del país han tomado nuevas medidas preventivas como el uso de tapabocas, desinfección para así poder ingresar a los centros comerciales. 4. Conformidad. La conformidad es el grado hasta el cual los individuos de un grupo cambian su comportamiento y actitudes para encajar con las opiniones del grupo. Un claro ejemplo que podemos ver en la pandemia es que las personas usan los elementos de protección cuando van al parque a hacer ejercicio y están cambiando su comodidad por querer estar con el grupo de personas y lo hacen para su bienestar y para el bienestar de los demás. 5. Congraciarse. Congraciarse es ganarse o buscar el favor, la aprobación, la benevolencia, el perdón, el afecto, la confianza o la simpatía de alguien. Un ejemplo de esto es que el gobierno busca congraciarse con el pueblo brindando un apoyo solidario, que es un gran alivio, claro, porque hay personas que han perdido todo en esta pandemia. 6. Culturas del honor. Cuando hablamos de culturas del honor, estamos haciendo referencia a aquellos patrones culturales que suelen desarrollarse en grupos humanos en los que reinan las condiciones de inseguridad, que entienden las diferencias entre los grupos sociales y sienten como base la gran importancia de las estructuras sociales. Un claro ejemplo de esto, vemos que todas las culturas están unidas para la misma causa. Se abren camino para ir juntos hacia el mismo propósito, que es el combatir el COVID-19. 7. Individualidad. Es la cualidad de alguien o algo por la cual se da a conocer o se señala singularmente. Un claro ejemplo de esto es que las personas positivas de COVID se aíslan y deben tener cuidados especiales de acuerdo con la intensidad de la enfermedad. Cada uno tiene una intensidad diferente y eso lo hace de una manera individual. Cada proceso, cada medicamento, la frecuencia en las que se dan los medicamentos para las diferentes personas se hacen de acuerdo a la intensidad de la enfermedad. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Venta. Voy a seguir con otros conceptos que son también muy importantes, como lo son la influencia social informativa, la influencia social normativa, las normas descriptivas, las normas obligadas y la obediencia. La influencia social. La influencia social es tanto la capacidad de una persona o grupo para modificar el comportamiento de otra sin utilizar la fuerza, como el cambio de conducta que se da en una persona cuando interactúa con otros o con el grupo en su totalidad. Un ejemplo de influencia social son las campañas que se hacen para crear conciencia en las personas de usar los protocolos de bioseguridad para así evitar los contagios por COVID. Otro concepto es la influencia social informativa. La influencia social informativa es la prueba social, conocida también como influencia social informativa. Es un fenómeno psicológico donde las personas asumen que la acción de otras personas refleja un comportamiento correcto en una situación específica. La demostración social es un tipo de conformidad.
Un ejemplo de influencia social informativa son los noticieros. Al mantener a las personas informadas de la situación y conociendo la gravedad, ellas muestran a la comunidad que es importante acatar las reglas y salir únicamente a lo necesario y, en caso de ser así, mantener la distancia social. Otro concepto es la influencia social normativa. La influencia social normativa es el proceso de influencia mediante el que una persona adopta la respuesta de la mayoría del grupo, muchas veces sin estar convencida, con el fin de ganar su aprobación o evitar su rechazo. El resultado de la influencia normativa suele ser el conformismo. Un ejemplo de la influencia social normativa es el uso de tapabocas. Hay personas que no les gusta usarlo, pero lo hacen para la aceptación de los demás. Siguen las normas descriptivas. Las normas descriptivas son aquellas que corresponden a lo que los miembros del grupo hacen en una situación dada. La observación de lo que los miembros del grupo hacen es tanto más importante cuando la situación es nueva o ambigua. Un ejemplo de normas descriptivas es el uso del tapabocas y el tipo de medidas que se utilizan o utilizamos contra el virus. Normas obligadas. Las normas obligadas son aquellas normas obligatorias que regulan las conductas humanas sin tener en cuenta si las personas están de acuerdo o no con ellas. Ejemplo, las restricciones establecidas por el gobierno del pico y cédula para la reducción masiva de contagios y la cuarentena en la cual estuvimos expuestos. El otro concepto es la obediencia. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda en lo que establece una norma. Un ejemplo de la obediencia son las personas que mantienen la distancia social en los espacios públicos. Hola, les habla nuevamente Carla de la Cruz. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudar como psicólogos a las personas que han perdido a sus seres queridos y a los adolescentes que han tenido episodios de ansiedad. El acompañar a alguien en un momento tan doloroso como es la muerte de un ser querido es un tema bastante complejo. Incluso hay personas que no saben cómo actuar en estos casos. Sabemos que no tenemos la capacidad como psicólogos de liberar mágicamente del dolor a nadie, mas sin embargo le podemos ofrecer un acompañamiento fundamental, escuchando, interesándonos, ofreciéndoles una ayuda concreta y respetando el proceso por el cual pasa esta persona. Tenemos que tener en cuenta que una de las ayudas básicas que podemos proporcionar a alguien en esta situación es ofrecerle nuestro interés y nuestra apertura a la comunicación, y de esta manera ser conscientes de que nada de lo que podamos decir va a aliviar instantáneamente aquel dolor de la persona, y sobre todo el dolor de no poder despedirse de ese ser querido. La adolescencia es un periodo de desarrollo que tiene características peculiares y únicas para cada persona. Adaptarnos a la situación especial que estamos viviendo debido a la presencia del virus COVID-19 es difícil para todos. Es normal que todo nos cueste, incluyendo a los adolescentes, más aún si en estos momentos les añadimos una pérdida familiar. Es normal que durante este tiempo haya momentos en los que decaiga el ánimo, sientan ansiedad, se recluyan en su habitación. Es importante acompañarlos, respetando las emociones que vayan presentando en cada momento. Debemos escucharlos sin juzgar, sin desvalorar sus sentimientos, aún en esos momentos excepcionales donde pueden sentirse más aislados o excluidos de lo normal. La diferencia entre las expresiones emocionales de los adolescentes con respecto a la de los adultos es la intensidad con las que son experimentadas las vivencias y las circunstancias a las que se ven expuestos. Por lo general, suelen manifestar mucha rabia, por lo que su comunicación es más fuerte, más agresiva, y muchas veces a los adultos les resulta difícil sostener estas expresiones.
Otros ahogan esta expresión manifestando un enfado retraído, interiorizando a sí mismos o hacia los demás. Este es un afrontamiento que no solo realizan los adolescentes, las personas adultas también lo manifiestan de esta manera. Hablar de esto con ellos, permitiéndoles sacar todo su dolor, realizar ejercicios tipo cardio, donde puedan desahogar su rabia, su impotencia y su frustración. Como psicólogos también podemos ayudarles brindándoles un acompañamiento en su soledad, escuchándolos y apoyándolos para superar esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que es el COVID-19. Mis colegas y yo decidimos hacer una historieta donde se refleja una de las situaciones comunes con respecto al COVID. La decidimos llamar Aprendamos a cuidarnos. En la primera escena vemos que alguien secuestra a una persona en la calle y le dice: amiga, deberías utilizar tapabocas porque debemos cuidarnos de este virus. Y le responde: ay no, eso me incomoda, además ese virus ni existe, eso son puras exageraciones de los medios de comunicación. En la segunda escena vemos que la joven que fue encontrada sin tapabocas está viendo televisión y dice: fueron encontrados 5 casos de COVID en la ciudad de Bogotá. Ella dice: debí cuidarme, ¿para qué salí de mi casa sin usar tapabocas? Me siento tan mal. En la tercera escena podemos ver que la muchacha que encontró a la joven sin tapabocas le comenta a un amigo del trabajo: Luis, imagínate que ayer me encontré una muchacha sin tapabocas, le di mi consejo de que tomara las medidas de precaución en estos tiempos de virus, pero no me hizo caso. Le responde: ay amiga, hay mucha gente que cree que este virus es un juego, tenemos que cuidarnos. Bueno, Dios quiere y se encuentre bien y tome en cuenta mi consejo de protegerse. Sí, ojalá. Cuarta escena: lo siento mucho amiga. Ay amiga, mi hermana nunca me hacía caso, no se cuidó y mira, se contagió. Tantas veces que le dije que no saliera, ahora solo me quedan sus fotos. Podemos ver que la joven murió gracias a hacer caso omiso a las medidas de bioseguridad. Muchas gracias por su atención, feliz noche.